a tomar forma el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Ahí empezó a tomar forma, ahí se alimentó el acta de los decretos. Quiero que vayamos a Génesis 3, seguido de ahí. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y sigue la historia. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de Adán? ¿Cuál fue el resultado? En ese huerto, Adán trajo la condenación a los hombres, a la humanidad, y la muerte pasó a todos. La muerte pasó a todos. Alguna gente dice, pero ¿qué hacía Adán en el cielo, en el huerto del Edén? Si solo estaba él y su mujer, trabajaban. Y la orden de Dios era que se reprodujeran. No era que iban a pasar toda la vida aburridos. Alguna gente pregunta, ¿y cómo será la vida en el cielo? ¿Será que nos van a dar un violincito a cada uno, un arpa? ¿Será que estaremos cantando todo el día? A mí no me pregunte, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros, cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Eso lo dice el Señor y yo lo creo. Así que yo creo que mi vida y su vida no va a ser aburrida en el cielo. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y esto apela a la fe. Apela a la fe. Llama a que tengamos fe en un Dios sorprendente. Si Dios nos ha sorprendido en la tierra, imagínense lo que tiene en el cielo. Cosas maravillosas. Nos pasó la muerte, Adán. Nos pasó la muerte. Como le dije anteriormente, no estuvimos ahí físicamente, pero sí estábamos y estuvimos en el propósito de Dios. En el propósito de Dios. Porque si Adán no desobedece, hermanos, no conocemos pecado. Pero Adán pecó. Pero Dios no se quedó callado. El cielo no se quedó callado. Tenía algo preparado para enmendar eso. Y Adán murió. Adán desapareció. Adán desobedeció. Adán estuvo ahí. Pero Dios no se sentó así, hablando figuradamente, no se sentó en una silla todo derrotado. Qué barbaridad la que hizo Adán. Me hizo quedar mal delante de Satanás. No, Dios no es así. Tiene un plan maravilloso. Y no se quedó callado. No cerró la posibilidad de rescatar lo que se había perdido. Vayámonos a Romanos 5. Romanos 5 del 12 al 19. Y voy a pedirle a Gloria que nos ayude leyendo, por favor. Romanos 12 del 5 al 19. Romanos 5 del 12 al 19.
Muy bien. ¿Se da cuenta lo que la palabra del Señor dice? El apóstol Pablo de una manera sorprendente hace esta exposición declarándonos lo que pasó con el pecado de Adán. Él nos trasladó la muerte, nos trasladó la derrota, nos trasladó la miseria, la pobreza espiritual. Pero Cristo, con una sola obra de gracia, muriendo en la cruz del Calvario, cumpliendo su misión, nos rescató para siempre. La misión de Cristo, en términos generales, es la redención de la humanidad. Pero Cristo no solo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo enseñó, dio grandes enseñanzas, trasladó el reino de Dios a través de sus enseñanzas, de su vida y ministerio, dio ejemplo. Jesucristo se entregó con pasión, Jesucristo se entregó sin reservas. Jesucristo vino a cumplir correctamente la voluntad de Dios para con los hombres. Apegado a su voluntad, a la voluntad de su Padre, haciendo su obra y cumpliendo toda justicia, hasta su sacrificio en la cruz y su resurrección. Vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre. Vino a la tierra no para ser uno más. Vino a la tierra no para hacerse un nombre. Porque Filipenses dice que Él ya era Dios, pero se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cosa que Adán no hizo. Cosa que Adán no estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Salvar a los perdidos y reconciliarlos ante el Señor, ante Dios Padre, fue la misión de Jesucristo. En Mateo 11, del 1 al 10, se los voy a leer acá. Bueno, está en la pantalla. Vamos a leerlo juntos para que no se me duerman. Voy a leer el 1 yo y ustedes el siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está. Hasta Juan el Bautista tenía dudas del ministerio de Cristo, porque Juan el Bautista fue el profeta de fuego, el profeta aguerrido, el profeta silvestre, el hombre silvestre. Así fue Juan el Bautista. Y envía a sus discípulos a preguntarle, bueno, ¿eres tú? ¿O esperaremos a un guerrillero? ¿Esperaremos a un violento? ¿Esperaremos a un salvaje? No, Jesucristo vino a hacer todo lo que dice ahí en el versículo 5 en cuanto a su obra física para la humanidad. Pero el ministerio de Cristo no solo se trata de eso. Se trata de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de Él, al reino del amado Hijo de Dios. Se trata de sacar al hombre de la pobreza espiritual, de la condenación eterna. Se trata de sacar al hombre y rescatarlo de la miseria. Se trata de ubicar al hombre en la posición que originalmente Dios se había propuesto darle. Pero que en el Edén quedó todo por el suelo. Pero como les dije, el cielo no se quedó callado. Dios Padre tenía el plan maravilloso de enviar a su Hijo Jesucristo, que fue el único, según dice Apocalipsis, digno
de desatar los sellos de la ira de Dios. Entonces encontramos la obra y propósito general de Cristo. Encontramos redención en la obra de Cristo. Y están las citas ahí. Redención en la obra de Cristo. La obra de Cristo es salvar a los perdidos. La obra de Cristo es dar el ejemplo, ofrecer vida eterna. Y Él la puede dar, porque Él resucitó de los muertos. Reconciliar al hombre con Dios. Jesús tuvo oposición religiosa y se supo levantar como Dios que era o que es. Se supo implantar, se puso a plantar imponiendo el reino de Dios y mostrando el reino de Dios con hechos, con prodigios y milagros, con verdades asombrosas. Tuvo amenazas de muerte. Fue tentado al máximo grado. Si Adán fue tentado o Eva fue tentada por la serpiente, imagínense la tentación de Jesús en Mateo 4. Una tentación poderosa, una tentación magna, de alto grado, de máximo grado. El Hijo de Dios, probado, tentado, y siempre mantuvo su firmeza. Siempre mantuvo su firmeza y le declaró a Satanás: escrito está, Satanás. Y usted sabe lo que hay en Mateo 4. También vino Jesús a fundar una comunidad de fe en la que usted y yo estamos y nos movemos. Vino sobre todo también a mostrar el amor de Dios, porque Dios no es que estaba airado con la gente. Sencillamente el hombre pecó y a raíz de que Adán nos pasó la muerte, el hombre se desentendió de Dios, se olvidó de Dios. El hombre creyó no necesitar a Dios, pero por eso el plan redentor divino a través de Jesús se llevó a cabo en el ministerio de Cristo. Y Jesús desarrolló su ministerio, tuvo oposición, como les dije, fue tentado, fue vituperado, fue ultrajado en su expresión verbal, le dijeron de todo y Jesús se mantuvo firme. Pero encontramos a Jesús en el siguiente huerto que se llama el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, Jesús es puesto a una prueba máxima en su obediencia. Y también ahí estuvimos usted y yo. Si estuvimos en el Edén espiritualmente, porque quiero decirle algo, Dios conoce el nombre de Daniel Saldívar desde antes de la fundación del mundo. Conoce mi nombre y conoce su nombre. Dios es un Dios sobrenatural, poderosísimo. Es más, todopoderoso. En el huerto de Getsemaní, Cristo es traspasado. Cristo es traspasado por dolores, por angustias, porque sentía el peso del pecado de la humanidad. Sentía el peso y la carga de lo que venía para él más adelante. Y tenía que hacerlo porque era la voluntad de Dios. Sin embargo, en su humanidad, Cristo se sintió débil. Pero fue fortalecido por el poder del Señor. Fue fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Ya iba a llegar la hora crucial para él. Y ahí, déjeme decirle, y esto me lo estoy yo creyendo que así fue, que mientras Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, de hecho la Biblia dice que algunos apóstoles estaban, un apóstol, creo que es Pedro, estaba dormido. Cuando Jesús termina de orar, le dice a Pedro: Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora, aunque sea? Una hora. Y ya se imagina, si Pedro se durmió, ¿cuántos en la ciudad, cuántos en Jerusalén no estaban dormidos en fiestas, viviendo libremente, haciendo la voluntad del enemigo, olvidándose de Dios, no creyendo en el propósito de Dios a través de Jesús? Pero Jesús sufría. Y en otra oración, Jesús está frente a Jerusalén y se lamenta y llora.
porque Jerusalén, Israel, no entendió el tiempo de la visitación de Dios a través de Jesucristo. No lo entendió. Y todo ese peso Jesús lo llevaba en agonía en el huerto de Getsemaní. Ahí estuvo usted, hermano Leonel. En Getsemaní estuvo usted, pastor. En Getsemaní estuvo usted, Germán. En Getsemaní estuvimos todos. Incluso están aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Estuvieron en Getsemaní porque por ellos también murió Jesús. Por ellos se entregó. En su humanidad, Cristo se vio debilitado. Su amor fue puesto a prueba. Como les dije, fue una prueba máxima. Pero el Padre lo fortaleció y pudo hacer, al contrario de Adán, la obra perfecta del Padre, la voluntad perfecta del Padre, la voluntad de Dios. Y nos dio la garantía de vivir en victoria a cada uno de nosotros. La humillación de Jesús, el Nazareno, marcó para nosotros el inicio de la victoria. La humillación de Cristo, la muerte de Cristo, los insultos que Cristo sufrió son parte de su humillación por amor a nosotros. Por amor a nosotros. La angustia de Cristo en Getsemaní, donde la palabra dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Se imagina? Grandes gotas de sangre. Era la angustia plena que sufría el Hijo de Dios. Porque recuerde que era humano también. Siendo Dios era humano también. Y eso, desde ese momento, cuando Cristo dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta prueba, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo, sino como tú. ¡Qué poder! ¡Qué poder de decisión! ¡Qué poder nos enseña Jesús! Que cuando tenemos cosas contrarias, cuando queremos hacer cosas contrarias a lo que Dios nos dice en su palabra, estamos ahí en el momento crucial de decidir, Señor, prefiero agradarte a ti. Prefiero agradarte a ti. Y eso, ese amor, esa entrega y esa pasión de Jesús empezó a ralear, y es un término catracho, ralear esa lista, esa acta de decretos se estremeció porque venía el victorioso, porque venía el Redentor a pagar el precio que solo Él podía pagar por nuestros pecados y maldades. Y nos sentó desde ese momento en lugares celestiales con Él. Alabamos al Señor por eso. Pero hay un tercer huerto. Hay un tercer huerto. Estuvimos en Edén. Estuvimos en Getsemaní. Pero Jesús, quiero que vaya a Lucas 12:32. Jesús dice, no teman, manada pequeña. No temas, quinta iglesia. No temas, hijo o hija de Dios. No temas tú que te consideras débil. No temas tú que te consideras indigno. No temas, no temas. Porque a vuestro Padre, aleluya, le ha placido daros el reino. Le ha placido. Él ha querido darnos el reino a nosotros. Su reino. Hablábamos el domingo pasado en la mañana que el Señor Dios nos ha hecho a nosotros participar de su naturaleza divina. Y hoy esta palabra nos dice que a Él le ha placido darnos el reino. ¿Se imagina qué maravilloso? Hay un tercer huerto y es el reino de Dios en mi vida. El reino de Dios en mi vida. ¿Qué hacemos para cuidarlo? ¿Qué hacemos para cuidar ese huerto? Adán no cuidó el huerto. Adán despreció la oportunidad de agradar plenamente al Padre.
Jesús no estaba encargado de cuidar el huerto, pero estaba encargado de cuidar la razón de su amor y sacrificio por el cual el Padre lo había mandado a la tierra. Y eso somos usted y yo. Y esa es toda la humanidad. Pero nosotros, personal e individualmente, ¿cómo cuidamos el reino en nuestra vida? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Estamos haciendo realmente esfuerzos por entregarnos cada día al Señor? ¿Estamos haciendo realmente esfuerzos por agradar al Señor? ¿Estamos haciendo realmente esfuerzos por sobreponernos a todo aquello que se quiera oponer a nuestra victoria espiritual? ¿Estamos realmente haciendo esfuerzos, proponiéndonos en lo interno de nuestro corazón buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en la oración, agradar a Dios con nuestro canto, pero también con nuestra vida? ¿Estamos agradando al Señor con nuestro servicio o hemos descuidado las áreas? Hemos descuidado lo que el reino implica, hemos descuidado lo que tener el reino de Dios en nuestra vida implica. Implica sumisión, obediencia, sujeción al Señor. Adán nos dejó en derrota y en separación. Eso nos heredó Adán, derrota y separación. Pero Cristo resucitó y nos dio vida y victoria. Nos dio vida y victoria. Hermano amado, hermana amada, usted tiene el reino de Dios. Usted tiene el reino de Dios. Y seguramente hay aquí alguien que no ha aceptado el amor de Dios en su corazón y ha aceptado que el reino de Dios sea implantado en su vida. Ese es el momento de, en primer lugar, agradecer a Dios por su obra perfecta. Porque no me busca desde hace 12 años, de hace 15 años, 20, 30 años. Me ha buscado siempre. Me ha buscado siempre. Recuerdo una parte de mi vida cuando era yo en mi juventud, que me la tiraba del rey del barrio. Mi mamá llevaba a los jóvenes de la iglesia a hacer cultos a la casa, reuniones informales. Y el apartamento donde vivíamos eran dos apartamentos pegados y un portón en medio que separaba otros dos apartamentos. Y yo solo los miraba que aparecían y juácatela por el portón grande. Por ahí salía y me la perdía. Dios me buscaba. Dios me buscó desde pequeño. Yo me acuerdo que me llevaban a la iglesia. Me buscó desde pequeño. Yo lloraba, pero no entendía. Hasta que un día, vagando en San Pedro por una decepción amorosa, el Señor me encontró. Me encontró el Padre. Y me llevó a una iglesia donde yo entré sin saber quiénes estaban ahí. En esa iglesia estaban los jóvenes que me iban a visitar. Tenían un culto unido con otra iglesia. Y ahí caí yo. Y desde ese abril del 1985 a esta fecha, he tenido bajones, he tenido raspones, he tenido caídas, he tenido derrotas, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y su historia puede ser igual o más asombrosa que la mía. Digo, si es asombrosa. Su historia, diferente a la mía o igual o parecida, pero ha contado con la particularidad, igual que la mía, de contar con que Dios ya días lo busca, ya días lo buscaba. Hoy que está en su reino, hoy que el reino de Dios está en nosotros, cuidemos el reino de Dios. Es el huerto que debemos cuidar. Cuidamos un carro, cuidamos una casa, está bien, son bienes. Cuidamos muchas cosas materiales, pero no cuidamos el interior donde habita Cristo, Atrevámonos a darle menos valor a las cosas que no le agradan al Señor y démosle valor a lo que a Él sí le agrada. Por las cuales Cristo se entregó por amor a nosotros. Y como que fuera un huerto, sencillamente así, sin más, como que tenemos el huerto en nuestro corazón, dispongámonos a cuidar más.
el huerto del Señor. Jesús dio el máximo sacrificio. ¿Quién en la tierra se ha entregado por usted? Yo tengo amigos, usted tiene amigos que nos demuestran amor, pero nadie muere por nosotros. Solo Cristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario nos garantiza redención, nos garantiza victoria, no solo para lo que estamos o podamos vivir en esta vida terrenal, sino que es algo eterno, algo por siempre, algo por todos los tiempos, por todos los siglos, reinaremos con Él. Entonces, si esta tarde usted entendió, o si no me entendió, pues mal predicador. Pero si usted entendió y quiere una vez más renovar su entrega y pasión por Cristo, levante su mano. Levante su mano. Usted tiene actividad en la iglesia, usted tiene avivamiento en su vida, pero esa llama se puede apagar más tarde. Esa llama puede perder brillo más tarde, o mañana o pasado mañana. Yo estoy predicando acá y estoy animado, pero más tarde puedo estar decepcionado por cosas que puedan pasar. Pero lo que no debe pasar es mi pasión por Cristo. Es mi deseo de servir a Cristo. Yo sé que el pastor, y un día me lo dijo, ando bien cansado. No sé si ha venido con algún dolor, con algún problema, pero aquí está animado. Y yo lo admiro porque él puede tener 3 pelones enfrente y él predica como que esté llena la iglesia. Ese ánimo debe estar en nosotros siempre. Ese ánimo no debe desmayar. Y por eso el llamado del Señor es a que cuidemos ese huerto. Porque ya uno fracasó, otro venció, que es Cristo. Y Cristo en el huerto de Getsemaní, mis amados, no se la vio, como dice el dicho, como comida de trompudo. Se la vio feo, por amor a nosotros. Por favor, póngase de pie. Vamos a orar. Y si usted quiere, pues, renovar su amor y pasión por Cristo, hágase un inventario, hágase un examen, hágase un diagnóstico. ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Con ánimo? ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Con cierto grado de obligación? Porque soy parte de una responsabilidad, pero la responsabilidad la dejo a un lado y lo hago por obligación. Mire, si tuviéramos la oportunidad de hablar con Adán, seguramente le preguntaríamos, ¿qué te pasó, brother? ¿Qué te pasó? No tendríamos respuestas. Adán va a decir lo mismo. La mujer tuvo la culpa. Pero si le preguntamos a Cristo, si lo tuviéramos físicamente a Cristo, esa noche en Getsemaní, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Seguramente nos arrodillamos junto a Él, lo abrazamos y no vamos a recibir algo negativo de Cristo. Mira, estoy haciendo esto por vos, aunque vos sos esto, vos sos lo otro, aunque vos fallaste, aunque vos esto, vos aquello. No, lo hace sin ver nuestras faltas. Y seguramente Él nos va a abrazar también, si pudiéramos hacerlo. Pero nos dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Disfrútenlo, disfrutémoslo. Si usted quiere hacer un compromiso nuevamente con el Señor, renueve sus fuerzas en el Señor. El brazo de Jehová no se ha cortado. Padre Dios, muchas gracias en esta tarde y noche. Te bendecimos, tu pueblo y yo, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Hemos entendido, Padre, lo que tú nos das a entender en tu palabra. Y Señor,
solamente queremos pedirte perdón. Perdón por nuestras displicencias. Perdón por nuestras actitudes. Perdón por nuestro alejamiento. Perdón por creer que solo por venir a la iglesia rutinariamente nosotros estamos haciendo verdaderamente y realmente tu voluntad. Perdón, Señor, porque no entendemos tus planes y propósitos muchas veces. Y esta tarde, Señor, este momento es especial porque yo quiero renovar mis fuerzas. Yo quiero meterme al estanque. Yo quiero meterme a tu propósito nuevamente. Yo quiero reforzar, Señor, las áreas de mi vida en las cuales, Padre, yo me he debilitado. Getsemaní, Señor Jesús, Getsemaní marcó una senda maravillosa para mi vida y para la vida de mis hermanos. Eterno Dios, muchas gracias, porque aquí hay hombres y mujeres entregados a ti, pero conscientes de que somos débiles, de que somos imperfectos y conscientes, Señor, de que te necesitamos.